Ustedes saben que la hemorragia digestiva se divide clásicamente en los libros en alta o baja cuando está por encima o por debajo del ángulo de Treitz, que es la unión duodeno-yeyunal. Lamentablemente el paciente no viene al consultorio diciendo tengo una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja. Viene con un cuadro clínico. ¿Cuáles son los cuadros clínicos que a ustedes se les ocurren con los que viene el paciente? A ver, alguno que me conteste, así hacemos algo participativo y no importa que se equivoquen, el momento de equivocarse es este. ¿Con qué viene? A ver. Hola. Sí. Hematemesis. Sí, ¿qué más? Hematoquesia. Melena. Melena. Esos son los cuadros clínicos con los que viene el paciente. Y los cuadros clínicos son, como dijeron, hematemesis, melena, hematoquesia, y además puede venir con proctorragia. La proctorragia es el sangrado que viene en gotitas acompañado a materia fecal marrón, que viene generalmente de la parte final del recto, o sea, del recto o ligeramente más arriba. Y eso no es una urgencia. Lo mismo que la sangre oculta, que la buscamos cuando hay una anemia, no constituyen urgencias. Las urgencias son tres: la hematemesis, la melena y la hematoquesia. ¿Qué es la hematemesis? La hematemesis es un vómito de sangre. La sangre puede ser roja, lo que implica que recién sangró, o puede ser de color oscuro, que quiere decir que está semidigerida. La hematemesis siempre viene el sangrado del ángulo de Treitz para arriba, nunca más abajo. Y si bien en los libros le dice que hay que hacer diagnóstico diferencial con hemoptisis, eso en la práctica no es cierto, porque el paciente vomita sangre o expectora sangre. Son dos cosas muy claras y muy manifiestas. Entonces vamos a poner un ejemplo. Paciente varón de 38 años con un vómito de sangre roja hace 3 horas. Un solo vómito. Viene a la consulta, a un consultorio o a una guardia totalmente asintomático, no está descompensado, una frecuencia cardíaca de 72 por minuto, la tensión arterial es normal, lo acostamos y lo levantamos y vemos si baja la presión, no tiene ningún antecedente de importancia. Les pregunto, ¿qué hacemos? ¿Qué me pueden contestar? ¿Alguno que me diga qué hacemos? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Podemos hacer un interrogatorio un poquito con más detalle, preguntarnos. A ver, no entiendo. Sí, podemos hacer una anamnesis con más detalle. La anamnesis, más detalle, vamos a poner que es cierto. El tema es el siguiente. La persona no tiene ningún antecedente de importancia. ¿Qué hacemos? ¿Qué se te ocurre a vos que podés hacer? ¿Alguien que opine qué podemos hacer? Una sonda nasogástrica. Sí, y una endoscopía. Vos estás en un consultorio. Vamos a poner que estás en un consultorio, en un lugar en el que no tenés acceso a nada. La sonda nasogástrica la vamos a discutir después. Pero ¿qué conducta tomás? Vía periférica para ¿Tenés el paciente? Hay que internarlo. ¿Perdón? Una vía periférica para que él no llegue a tener un cuadro de descompensación. Yo escuché antes que vos a alguien que dijo hay que internarlo. Sí, yo. ¿Por qué hay que internarlo, decís vos? Y porque si bien todavía está hemodinámicamente estable, no sabemos si está teniendo una hemorragia activa, y la primera conducta que deberíamos tener es asegurarnos de expandirle el plasma y después primero internarlo, después expandirle el plasma y después ponerle un solo vómito, paciente compensado, vos lo internás. ¿Quién más piensa como él? Vos sos Luca, ¿no? Sí. No, es que el vómito fue hace 3 horas y, digamos, los parámetros básicos están bien, el paciente no tiene ningún criterio. ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos?
parámetros bien. ¿Qué conducta tomás? Profe, más que nada debería descartar que fue un vómito con sangre, porque yo no lo vi, ese vómito. No El paciente importa. me La refiere. gente, mirá, la gente sabe bien cuando vomita sangre o cuando hace caga con sangre. Cuando te dice que va con sangre no hay duda. ¿Quién más piensa como Luca de una manera tan extremista que hay que internarlo y que hay algún otro que lo quiere internar? Yo, profe, yo lo interno. Otro que lo interna. Hay que dejar en ¿El resto? observación. ¿Y el resto qué le Profe. hace? Los que dicen que no lo internan. Profe, preguntar, Sí. ¿se comió remolacha? No, pero eso te da No. como la materia fecal marrón con zonitas rojas. Eso no. No. No te confundís nunca. Señores, escucho. Sería importante. ¿Me escucha? Sí, escucho. Sería importante para mí, que hay que buscar identificar la causa, pedir algunos exámenes para ¿qué identificar la causa de este sangrado. ¿qué examen le pedís? ¿Qué examen le pedís? Una endoscopía alta. ¿Endoscopía? Perfecto, yo soy el paciente. Le pediría una endoscopía. Yo vengo con el Yo papelito pediría que vos me das, endoscopía alta. ¿Qué le decís? ¿Que se vaya a hacer una endoscopía urgente? ¿Que pida turno para mañana a la mañana? ¿Que pida turno con un gastroenterólogo y después se la haga? Vos le tenés que dar indicaciones precisas al paciente. No, profe, lo dejamos internado en observación. Hay que hacerle un laboratorio para tener un hemograma y ahí le indicamos la endoscopía para que se haga. Yo no lo mando a la casa del paciente. Bien, yo si me tengo que atender con alguno de ustedes, me atiendo sí o sí con el que me manda a internar. Porque todo paciente que tiene hematemesis, melena o hematoquesia, la orden inicial es internación. No pedirle un estudio, nada, mandarlo a internar. Jamás duden sobre eso. No hay otra conducta válida. ¿Qué es la melena? La melena, vamos a ir ubicándonos un poquito. Son heces negras que son muy pegajosas. Al paciente le cuesta limpiarse y son tremendamente olorosas, huelen a huevo podrido. Tan es así que cuando la sala del centenario de clínica eran 24 camas, una larga sala, el médico clínico iba caminando con los alumnos y decía, ahí hay una melena. O sea, por el olor se distinguía por las características. Para que haya melena tiene que haber una cierta cantidad de sangrado que tiene que ser superior a 100 mililitros, pero no tan muy abundante porque si es muy abundante tiene hematoquesia. Y tienen que pasar por lo menos 12 horas del sangrado para que la sangre se semidigiera. Generalmente, como vemos, vamos a marcarlo, opciones del puntero, el láser. Como ven en este triangulito, la gran mayoría de las causas son altas, pero también puede haber melena de causa baja. Generalmente la causa de sangrado no pasa de colon derecho. O sea, en el colon izquierdo no da tiempo a que se produzca la melena. Entonces, la melena puede ser alta o puede ser baja, pero generalmente es alta. Y la hematoquesia o enterorragia, como se definía antes, es cuando sale sangre roja por el ano. Generalmente es de origen bajo, pero 10 o 15% es de origen alto. Entonces, es un triángulo invertido. Generalmente baja, pero puede ser alta. Lo importante es que si es alta, es muy grave, salvo que el paciente tenga, por ejemplo, un bypass, que shuntee el tránsito normal. Entonces, en ese caso, puede tener hematoquesia con sangrados no importantes. Pero cuando la hematoquesia es de origen alto, ojo porque es un sangrado grave. ¿Por qué ocurre esto? Porque la sangre es laxante. Entonces, un gran volumen de sangre provoca un rápido tránsito y una deposición de hematoquesia viniendo a lo mejor de una úlcera, de una úlcera gastroduodenal. Las causas de una hemorragia digestiva alta, las más frecuentes son úlcera péptica, que es la imagen que vemos acá, esto es el píloro,
una gastritis erosiva, que puede haber sangrado o coágulos, como en este caso, varices esofágicas y el Mallory Weiss. Entonces, acuérdense que la hemorragia digestiva alta se puede presentar como hematemesis, se puede presentar como melena o se puede presentar como hematogesia, de las tres formas. Mientras que el sangrado bajo nunca tiene hematemesis, pero puede tener melena o hematogesia. La hematogesia en pacientes que viene el sangrado de arriba, la más frecuente fue la úlcera. Son pacientes graves que requirieron un mayor número de transfusiones, más cirugía y más mortalidad que los que tienen melena. O sea, si viene de arriba y hay hematogesia, es grave. ¿Qué tenemos frente al paciente? Hacer una anamnesis correcta, hacer un correcto examen físico, valorarlo a ver si no está chocado, a lo mejor de manera oculta, si está chocado francamente fácil, de inmediato ponerle una vía periférica o central, pero si es periférica con un AVOCAT, una vía gruesa, que permita pasarle volúmenes de fisiológico rápidamente en el caso que se descompense, no un váter. La sonda nasogástrica, que ahora la vamos a discutir, pedirle un laboratorio de rutina y coagulación y avisarle cuando entra el paciente al hemoterapista que tenemos una hemorragia digestiva, que venga, que lo tipifique y que busque sangre que podemos llegar a necesitar. No esperar a que el paciente se descompense para avisar al hemoterapista. Cuando quieran me interrumpen y me preguntan, no hay ningún problema. La sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica es algo muy discutido. Sirve hasta ahí para evaluar la presencia de sangrado activo. Si viene sangre, sangra de arriba. Pero si no viene sangre, la sonda está en el estómago y no se descarta una lesión postpilórica con un espasmo del píloro que impida que refluye la sangre. Ahora, si el contenido es claro y además tiene bilis, eso sugiere ausencia de sangrado activo porque más allá del duodeno tampoco hay nada. Y la otra cosa que se utiliza o dicen que sirve es porque permite lavar el estómago antes de la endoscopía. Esto no es del todo cierto, yo la he usado, pero en realidad cuando hay coágulos adentro del estómago, la endoscopía no se ve nada por más que la ven. ¿Me están escuchando bien, no? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Todo bien, perfecto. Bien. La endoscopía, hemorragia digestiva alta. La endoscopía debe ser precoz. Los protocolos dicen 24 horas, lo concreto es que tiene que ser entre 6 y 12 horas. Mejora los resultados en pacientes graves, se optimizan los recursos, permite tratamiento endoscópico y todo eso conlleva menos transfusiones, menos días de internación y menos costos. Las contraindicaciones son de perogrullo. Si está perforado, meterle aire para ver es un agravamiento del cuadro. Si no hay consentimiento también. Paciente no cooperativo se obvia parcialmente por la parte de anestesia, pero en realidad hay gente que hace, en estos pacientes graves, trata de hacerlo sin anestesia para no agregarle un riesgo. Y si el paciente tiene una coagulopatía severa, el pasaje del aparato por la parte posterior de la úvula, en toda esta parte, puede lastimar, puede provocarle mayor sangrado y es una contraindicación fuerte hasta no corregir la coagulopatía. Esta es una estadística, la estadística del Hospital Provincial del Centenario, que es donde yo estoy, en la cátedra que yo trabajo, y habla que la úlcera es la causa más importante, las varices segunda y la gastropatía erosiva tercera. Yo siempre digo que las estadísticas hay que tomarlas con pinzas. Hay una frase que dice que las estadísticas son como las bikinis, nos muestran lo importante pero nos ocultan lo esencial. En el sentido que hay que saber leer las estadísticas. En todas las estadísticas comunes o normales de servicios generales, se equiparan prácticamente la úlcera con la gastritis erosiva. ¿Por qué nosotros tenemos 18% de varices esofágicas? Porque somos un servicio con un gran prestigio en hepatología y con una gran masa de derivación de hepatópatas crónicos. Razón por la cual
es muy importante entender las estadísticas siempre y leerlas en su contexto. Cuando hay una ruptura de la integridad mucosa en la úlcera, el afecto del ácido provoca ulceración que puede dar sangrado. Las dos causas más importantes son el Helicobacter, la ingesta de antiinflamatorios y la complicación ulcerosa o la gastritis erosiva de un paciente en terapia intensiva, que es un evento gravísimo porque complica una patología de base grave. Importantísimo para ustedes que van a hacer clínica general, saber que los antiinflamatorios no esteroides provocan lesión gástrica en un alto porcentaje de casos. Si yo tomo 100 pacientes tomando antiinflamatorios sin ningún síntoma específico, me encuentro con que 50% presentan erosiones gástricas, que no son clínicamente manifiestas. Hasta 30% tienen úlceras sin clínica. Solo 3 o 4% presentan síntomas y un 1,5% desarrollan complicaciones graves. Piensen en la gran masa de la tercera edad que toma antiinflamatorios crónicos por diversas patologías y estos porcentajes pequeños se transforman en números absolutos realmente grandes. Sepan entonces, o tengan siempre en cuenta, que los antiinflamatorios se encuentran asociados a mayor riesgo de úlcera gástrica y de sangrado, también gastritis erosiva. Segundo, la ulceración ocurre más frecuentemente cuando el paciente empieza a tomar, pero no es raro ver que una persona que hace años toma antiinflamatorios no esteroides presenta en algún momento sangrado porque se agregó algún evento que puede colaborar y el paciente provoca lesiones. Y de base, los pacientes que presentan hemorragia deben discontinuar el tratamiento con antiinflamatorios. En algunos pacientes con patologías severas, esto es difícil de implementar porque los necesitan. Los inhibidores de bomba son protectores que no cubren el 100% de los casos, pero sí protegen en un evento importante. Entonces, la continuidad o discontinuidad del antiinflamatorio debe ser aplicado a cualquier caso en particular. Esto que ven ustedes no es para ustedes clínicos, yo se los muestro desde el punto de vista de especialista porque es interesante. Esto es un sangrado en chorro. Acá vemos el chorro sangrando de una úlcera. El sangrado en chorro es típico de la úlcera de cara posterior del duodeno que erosiona la arteria gastroduodenal que va por atrás del duodeno. Es un sangrado gravísimo que en general no responde al tratamiento endoscópico. Y si ustedes ven esto en cara posterior de duodeno en endoscopía, lo mejor es llevarlo a cirugía. La otra cosa que es importante es el vaso visible. Esto blanquecino es la úlcera, esto es el vaso que está, aunque no está sangrando, se ve el vaso en la endoscopía. Esta es otra úlcera con babeo y esto se llama coágulo adherido. Y esto es el babeo puro. Esto no es una clasificación que no tenga importancia, sino que la importancia es la tasa de resangrado. Y vemos que si, como dijimos antes, hay sangrado en chorro, 90% de los casos resangra o sigue sangrando, entonces estos pacientes hay que tomar medidas urgentes. 50% de los casos que se ve un vaso visible resangran, 33% del coágulo adherente y hasta un 27% del babeo. Estos requieren sí o sí tratamiento endoscópico y o quirúrgico, mientras que el paciente que tiene una úlcera limpia, en general en 24 horas se va de alta. Entonces los estigmas sirven para determinar conductas. ¿Qué pasa con la gastritis erosiva? La gastritis es un paquete que es una bolsa de gatos. Se armó una clasificación de Sidney en una oportunidad que era tan compleja que uno tenía que andar con un machetito a ver cómo clasificaba la gastritis. Y los gastroenterólogos le llamamos gastritis a tantas cosas diferentes que vaya uno a saber si hablamos de la misma cosa. Pero son múltiples hemorragias petequiales o erosiones rojas o negras cuando hay coagulitos. Las lesiones de estrés son más en el fondo gástrico y las lesiones asociadas a antiinflamatorios son más en el antro, pero es una relación que no tiene importancia práctica. Lo importante es que si hay gastropatía por antiinflamatorios, por ejemplo, por injuria directa, en 48 horas, la mitad de los pacientes sin tratamiento no les encontramos nada. Y la histología generalmente no encuentra nada, o sea, son unas lesiones muy importantes a ojos vista
la biopsia no encontramos nada. Pero lo importante es que si la endoscopía no es rápida, a las 48 horas, 50% de los casos nos quedamos en ayuna de cuál fue la causa cuando era una gastritis. Esto es una imagen de una gastritis con coagulitos. Todas esas manchas negras que ustedes ven son los coagulitos. Y el Mallory Weiss. El Mallory Weiss, ¿quién me sabe decir lo que es? ¿Alguno que me opine? É um desgarro del esófago. Por vómitos incoercibles. A ver, un desgarro del esófago. En realidad es un desgarro en qué zona puntual. A ver, alguno que me De la conteste. mucosa, profe. ¿Pero dónde? Anatómicamente, ¿en qué parte? Un Próximo al tercio cardio. En el cardiac. superior. En el cardiac. ¿Por qué se produce? Esto es importante. Si nosotros entendemos por qué se producen las cosas, podemos hacer clínica, si no estamos en ayuno. ¿Por qué se produce el Mallory? ¿Cuál es la causa de que un individuo haga un Mallory? ¿No es por vómitos incoercibles? ¿Qué sería vómito incoercible? Vos estás hablando de un tipo que vomita mucho. Claro, seguidamente. Probablemente todos los que están acá en esta charla, y yo incluido, vomitamos alguna vez y probablemente ninguno o casi ninguno hizo un Mallory. Y muchos tuvimos vómitos muy seguidos. El vómito muy seguido no es la causa del Mallory. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se produce el desgarro? Piensen un poquito. Por una hipercontracción de la musculatura que no se relaja. ¿Qué es lo que no se relaja? El músculo liso que rodea al cardia. Fenómeno. ¿Cómo se llama en la práctica lo que doña Rosa, tu vecina, le llama? ¿El individuo tuvo qué cosa? Reflujo gastroesofágico. No. Eso que vos decís, que no relaja. ¿Cómo se llama? No te escucho. No sé. Espasmos. Si vos haces el esfuerzo del vómito y no vomitas, ¿cómo se llama eso? Arcada. Arcada, exactamente. El Mallory se produce porque si vos tenés una bolsa, a ver, apaguen, muteen un minutito. Muteen un minutito que si no se escucha un retorno. Si vos tenés una bolsa de papel y la aplastás desde abajo, la bolsa no se revienta. Para que la bolsa se reviente tenés que taparle la salida. Entonces, un mecanismo del vómito completo, pero que fracasa la relajación, provoca un aumento intenso de la presión y desgarra la mucosa y provoca sangrado. Una vez que ustedes entienden esto y le preguntan al paciente si tuvo arcadas, en general, cuanto más vómitos tenés, peor es, por supuesto. Pero no es la causa que vomites mucho, sino que hagas arcadas. Y esto tiene una importancia fundamental, porque vos podés hacer un Mallory en el primer vómito, pero es raro, en general es más allá. Entonces, el paciente que tiene una úlcera, una gastritis, una varices esofágica, ¿por qué vomita? Vomita porque tiene sangre. Acuérdense que la sangre es laxante abajo e irritante arriba. Entonces, si vos tenés el estómago lleno de sangre, te da náuseas y vómitos. Entonces, el paciente vomita porque hay sangre. En el Mallory es exactamente al revés. El paciente tiene sangre porque hay vómitos. Y como es raro que se rompa en el primer vómito, este paciente, vos le preguntás, decime los primeros vómitos o el primer vómito, ¿cómo era? ¿Con sangre? No, era bilis o comida. Y el segundo, el tercero, el quinto, ahí vino la sangre. Haces un diagnóstico clínico de la causa porque entendés el mecanismo. Entonces, los primeros vomitan porque hay sangre. El Mallory sangra porque vomita. Y podemos hacer un diagnóstico clínico, lo cual es muy importante, porque es rarísimo que el Mallory sea grave. Y si sospechamos con un Mallory con estas características clínicas, podemos tomarnos la libertad de manejarnos con más tranquilidad para hacer una endoscopía. ¿Está claro?
Esto que les muestro es simplemente saber que hay un montón de... Disculpe, doctor, no entendí por qué. ¿Por qué con más tranquilidad podría hacer la endoscopía? Porque no es una hemorragia digestiva grave casi nunca. O sea, sangra poco, no sangra mucho. Y sangra Perfecto, lento, no sangra rápido. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, gracias. O sea, no sangra gravemente. Es excepcional. Yo jamás vi un Mallory que se descompense, por ejemplo. Entonces tenés clips, como en este caso, tenés inyección de sustancias para una úlcera, tenés electrocoagulación, tenés esto que hace un arco voltaico que permite la cicatrización. O sea, no es tema para ustedes, pero sepan que hay múltiples tratamientos endoscópicos. El mejor, más rápido, más accesible y que con un simple catéter lo haces, es la inyección de sustancias. Esto se llama argón plasma. ¿Cuándo operamos una úlcera péptica? Cuando hay un fracaso de terapia endoscópica inicial, se deben intentar por lo menos 2 tratamientos endoscópicos, con una excepción, la que les mencioné, el sangrado de cada posterior de bulbo duodenal, que es en chorro. Si hay shock, el paciente se va chocando y hay que compensarlo rápidamente, o reiteradamente, perdón. Y si hay un sangrado persistente que no es grave, no es urgente, pero es continuo y que nos obliga a más de 3 transfusiones por día. Estos son parámetros generales, cada caso es cada caso, pero la cirugía se debe considerar cuando fracasa el tratamiento endoscópico. Y la otra cosa que nosotros podemos usar habitualmente es el uso de la arteriografía con embolización selectiva. Pero ya estamos entrando en un terreno muy de especialista. Con respecto a la hemorragia digestiva baja, se puede presentar, dijimos, como melena o hematoquesia, nunca hematemesis. La causa por lejos más frecuente es la hemorragia diverticular. Acuérdense que en la hemorragia diverticular el individuo no tiene dolor, no tiene fiebre, simplemente va sangre en volúmenes excesivos. Es una diarrea de sangre pura. Y lejos, menos frecuente, las ectasias vasculares de colon derecho. Si hay una levísima sospecha de que puede venir de arriba, estudiar tubo digestivo superior primero. Acuérdense siempre que los estudios se piden. Primero por frecuencia, tratamos de descartar lo más frecuente, pero muchas veces se piden por gravedad. Dicho en otras palabras, descartamos, aunque sea poco frecuente, la causa más grave. Por ejemplo, en un dolor abdominal, descartar un infarto cuando es un abdomen superior, aun cuando sea poco probable. La controversia es si sospechamos un sangrado diverticular, si le hacemos o no colonoscopía a un individuo que generalmente es muy añoso y que tiene comorbilidades que agravan la situación. Con el agravante de que si hay sangre, como lo que sangra es un solo divertículo, no podemos saber si puntualmente vemos sangre, que ya sabemos que está sangrando porque la larga por la cola, pero no podemos saber de dónde. Entonces, la utilidad de la colonoscopía, cuando la sospecha clínica del sangrado diverticular en un individuo añoso, yo personalmente los espero. En general, el paciente sangra y para. A las 2 o 3 horas vuelve a sangrar y para. Y en general para solo. Entonces, si el individuo no se descompensa, esperarlo es una alternativa. La arteriografía, si el sangrado no cede, el problema es práctico, porque cuando vos pedís una arteriografía, el cuerpo de hemodinamia tarda 3 o 4 horas en armar todo. Tienen que llegar a la institución y como el sangrado diverticular es en chorro, lo más probable es que a las 3 o 4 horas, cuando le hacen la arteriografía, no se encuentra nada. Pero es una buena alternativa y el centellograma es poco útil. Yo quisiera, desde el punto de vista práctico, que ustedes se vayan con 2 o 3 ideas. Conocer globalmente la parte clínica de los cuadros que hemos mencionado, saber que al paciente se lo interna siempre, saber que una vez que se interna, lo primero es una vía que permite hidratación rápida y tener en claro que así hace marchar análisis, laboratorio y avisarle a hemoterapia que podemos necesitar sangre.
Con eso tenemos la primera parte de la charla definida y cumplimentada, que es lo que ustedes necesitan o tienen necesidad de hacer. Escucho las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Pasamos a la segunda entonces? ¿Alguna duda? Le hago una consulta, doctor. José Miño le habla. Sí. Si nosotros tenemos un paciente acá en Rosario, ¿en qué lugar, en qué hospital tenemos posibilidad de atenderlo? O si se nos complique, deberíamos derivar desde un centro de salud, por ejemplo. ¿En qué lugar deberíamos pensar? Aclárame un poquito. Vos me estás hablando puntualmente. ¿Qué decís, José? ¿Cuál es la duda concretamente? Ante una emergencia, estando como médico de un centro de salud. Vos tenés que derivarlo a cualquier institución con una complejidad mínima que... Al no poder internarlo, por eso digo. ¿Cómo no podés internarlo vos en tu lugar de trabajo? Claro. Lo vinculás a cualquier institución que tenga terapia, que tenga cirugía y que tenga endoscopía. Que no se necesita ninguna infraestructura ultra sofisticada para ese manejo. Perfecto, gracias. O sea, si tiene terapia, porque siempre que internás a un paciente con hemorragia digestiva tenés que valorar si amerita terapia o no, lo discutís con el terapista. Entonces necesitas terapia, endoscopía a disposición en un lapso no mayor de 4 a 6 horas y necesitas que haya un cirujano para manejar cualquier eventualidad compleja. ¿Está claro? Pasamos Claro, muy claro. Perfecto. Profe, Pasamos... Sí. Yo le quería preguntar si el paciente que consulta por hemorragia digestiva baja, que suponemos que es de origen isquémico, intestinal, entra en este capítulo de las hemorragias digestivas o ya es otro manejo, porque si fuera así, no le podríamos hacer la endoscopía porque podríamos, o sea, sería una sospecha de perforación, ¿o no? A ver, te contesto un poquito. La isquemia intestinal en adultos mayores es un mimo, aparece de 10 maneras diferentes y hay que sospecharla siempre cuando hay un diagnóstico dudoso. Pero el cuadro que tiene deposiciones con sangre en general es dolor abdominal, diarrea con sangre. No es una hemorragia digestiva pura que la persona va a sangre sin ningún otro síntoma. Es muy raro, muy raro que vos te plantees clínicamente un diagnóstico diferencial porque los cuadros clínicos son muy diferentes. En uno el paciente tiene deposiciones con sangre en cantidad, en el otro tiene un cuadro que está enfermo, tiene dolor, tiene diarrea y las heces son sanguinolentas. Pero sanguinolenta, no es elimina sangre en cantidad. Regla general, ¿está claro? Estaba por eso, porque era una patología que no sabía dónde englobarla, si en abdomen agudo o en hemorragia digestiva, porque como comparte los dos síntomas. En abdomen agudo, sin ninguna duda, la vamos a mencionar ahora. Listo, muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta. La que quiera. Si sirve hacer antes de la colonoscopía el tacto rectal, por ejemplo. No, porque no te aporta nada. La claridad de conceptos desde el punto de vista que vos tengas en claro cómo son las cosas es fundamental. Una vez te quiero aclarar en el sentido que vos le pedís un estudio a un paciente en dos circunstancias puntuales. Los estudios se piden para tener diagnóstico. El estudio no te da diagnóstico. Vos tenés que elaborar una hipótesis diagnóstica y lo que le pidas de método complementario te tiene que servir a vos, para que si te viene blanco te vas para la izquierda y si te viene negro te vas para la derecha. Si lo que vos le pedís a un paciente no te hace cambiar conducta con cualquiera de las dos cosas, el estudio no tiene ningún sentido. Entonces, la conducta que vos tomás con tacto rectal, sea positivo o no sea positivo, no te aporta gran cosa. Si tenés una duda con lo que el paciente te dice, el tacto rectal te corrobora si tiene una melena, porque te sale negro, demás. O sea, es un elemento que sirve en determinadas circunstancias cuando hay duda, pero no es indispensable. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Muchas gracias. No, por favor. Siempre tengan en cuenta cuando ustedes piden estudios que sirva para algo. Vamos a lo siguiente. Vamos a suponer que viene un paciente al consultorio con anemia ferropénica. La conducta es endoscopía digestiva alta y baja para determinar lesiones que puedan sangrar. ¿Se puede pedir sangre oculta en materia fecal? Y yo les contesto, si les viene positiva la sangre oculta, tenés que investigar por qué. Si te viene negativa, no descarta un sangrado digestivo, tenés que hacer la endoscopia igual. Le hiciste un estudio que no te hace cambiar conducta. Ese estudio ahí no sirve para nada ni te aporta ninguna cosa. Una vez recibí un domingo santo, yo hacía guardias cuando estaba en la residencia, un paciente anémico con 19 de hematocrito. Hacía 4 días que tenía melena. Le digo, ¿y no consultaste? Sí, el jueves santo consulté y me pidieron esto. Me presenta un papel que decía, sangre oculta en materia fecal urgente. No sé cómo podías hacer sangre urgente, no había método rápido, había que hacer 5 días de dieta. Y diagnóstico melena. O sea, si tiene melena, no tiene sangre oculta, porque la sangre es evidente. Entonces es muy importante tener claro cuando uno pide un estudio para qué lo pide y para que corrobore o rechace o nos cambie la conducta. Y cuando viene el resultado, es muy importante que vos tengas la capacidad, que la vas a desarrollar con el tiempo, no es instantánea, de poder saber si el estudio contradice tu diagnóstico original, ¿con qué fuerza lo contradice? Dicho en otras palabras, si es muy fuerte, dudá de lo que vos pensabas. Pero si vos seguís pensando que a pesar de ser negativo, esta patología es la que tiene el paciente, insistir en la búsqueda. Entonces siempre es un juego de pensar, no es esperar que el estudio complementario te traiga la solución, sino que tiene que servir para corroborar el diagnóstico. Acuérdense siempre que con una correcta anamnesis y examen físico tenemos el 80% de los diagnósticos correctos. Pero para eso hay que saber y pensar. Vamos a la segunda parte. Cuerpo extraño. Una pregunta. Sí, por favor. Yo estaba yendo ahí una revisión que decía que previamente la endoscopía digestiva de urgencia se puede administrar eritromicina. ¿Eso siempre se lo hace? No, para nada. Eso es un elemento más para un sangrado en UTI que tenés que valorar. Si le das eso que te pueda servir o no, pero vos pensás que estás demorando un diagnóstico y un eventual tratamiento. Es una herramienta que en la práctica se usa poco. ¿Está claro? Gracias, profesor. Sí, bien. Gracias. Hablamos de cuerpo extraño en tubo digestivo, porque nos hemos demorado bastante. Vamos a ver opciones del puntero láser. Entonces, es todo elemento deglutido que pueda entorpecer el tránsito digestivo y predisponer a complicaciones, perdón. Es importante que tengamos en cuenta que es todo elemento deglutido, incluso comida. O sea, la comida también es cuerpo extraño, a pesar de que en nuestro concepto pareciera ser que la comida no es extraña. Pero también esta definición incluye a la comida. Lo importante es que hasta 90% pasan sin necesidad de intervención. Solamente un 10 a 20% requieren tratamiento endoscópico y nada más que el 1 es quirúrgico. O sea que el manejo a veces es espontáneo y no requiere una urgencia extrema, pero no podemos dejar pasar las urgencias. El 85% son niños de 1 a 5 años, lo cual, si hacemos medicina de adultos, nos achica notoriamente el problema. Si hacemos pediatría, o es decir, endoscopía pediátrica, lo agrava. Si lo que se impacta es comida y la comida no tiene un hueso adentro, pensar en patología subyacente, que no tenga una estenosis, un tumor, divertículos. Y las complicaciones se relacionan ¿con qué? Con el tiempo de permanencia del cuerpo extraño, fundamentalmente en esófago. O sea, el problema es el esófago, por sobre todas las cosas, porque está en una zona que es el mediastino, donde no tenemos una vaina que nos impida la diseminación. Y un cuerpo extraño que perfora el mediastino y provoca una mediastinitis es un evento grave.
Acá tenemos una estenosis muy marcada que puede impactar cualquier cosa que comamos. Una gran hernia que se torsiona a nivel del pasaje por el diafragma y puede originar también problemas. Y arbitrariamente se clasifica. Acuérdense siempre que las clasificaciones son arbitrarias. Y cuando son más o menos buenas para aplicar en todos los casos, las clasificaciones se imponen. En cuerpos romos, punzantes, cortantes, complejos cuando tienen varias características simultáneas, y las pilas, que son un capítulo aparte. Acá tienen una placa con una moneda. Acuérdense siempre que si la moneda se ve de perfil, o sea, como una línea, es porque está clavada en la laringe, como se ve en esta foto, y es un evento urgente y grave. Una moneda que en la placa de frente se ve el canto de la moneda y no el frente de la moneda, es un evento grave. Esta es punzante, es cortante, es romo por otra parte. Esto es lo que podemos ver, que un individuo se traga, un nene se traga un autito. Muten, que se está escuchando algo, chicos. ¿Cuáles son los síntomas de cuerpo extraño? La disfagia, la regurgitación de saliva cuando la obstrucción es importante, puede haber dolor al tragar, este es dolor espontáneo. El distrés respiratorio cuando tapa la vía respiratoria, y ojo cuando el paciente no traga nada de saliva porque indica obstrucción total, lo cual es un evento grave porque tiene riesgos serios de broncoaspirarse o de taparse completamente. La anamnesis en el 85% de los casos pediátricos no ayuda para nada, porque los padres incluso no saben qué se tragó el chico en la gran mayoría de las veces. El examen físico es importante, una buena radiografía que tiene que ser de todo. Por favor, muten porque se escucha retorno. Radiografía de cuello, de tórax y de abdomen. Las tres tienen que ser hechas y eventualmente una tomografía. En el esófago cervical podemos tener edema en el cuello. Si hay una perforación se nota el enfisema subcutáneo, que es como apretar ese papel con burbujas, esa crepitación que se siente en el subcutáneo. Puede haber dolor alto y puede haber eritema en la piel. Si es torácico, dolor retroesternal, cianosis, taquipnea y fiebre, y peritonitis cuando la perforación es en el tubo digestivo infradiafragmático. La radiografía, dijimos cuello, tórax y abdomen. Es importante saber que no se ve todo en la radiografía, pero podemos ver huesos, si hay un objeto metálico, nos permite determinar la cantidad de objetos y dónde están, y nos permiten detectar si hay aire. Acá vemos un nene que se tragó varios alfileres. Vemos todas estas manchas negras que se ven, o estas zonas negras, es aire subcutáneo, la existencia de un enfisema, y acá tenemos un neumoperitoneo. Acuérdense siempre que el neumoperitoneo se ve mejor en la placa de tórax y no en la de abdomen, porque el foco del abdomen, esto lo ve tangencialmente el rayo hacia arriba y puede no ver un neumoperitoneo que se ve mejor en la placa de tórax. Si buscan neumoperitoneo, pidan placa de tórax. Pero la radiografía también, acuérdense siempre, no ve los 2/3 de las espinas de pescado porque son gelatinosas o cartilaginosas, perdón, no tienen calcio, no ve plásticos, no ve madera, no ve vidrio y no ve alimentos si no tienen hueso. Entonces es mucho lo que no ve. Sirve, es muy útil para varias cosas, pero no sirve para todo. Nunca dar bario porque es una sustancia pastosa que si está taponado impide la realización de una endoscopía exitosa posterior. Y otra costumbre muy arraigada es que el tipo está obstruido y le dan miga de pan porque el mito popular dice que la miga de pan lo hace progresar a lo que está obstruido. Entonces, vamos a dar algunas pautas. Objetos filosos. Si el filoso está en esófago, el riesgo de perforación es grandísimo. Es una endoscopía de emergencia. ¿Qué quiere decir de emergencia? Ya, cuanto antes. Incluso si el individuo no está en ayunas, llamar al anestesista e intubar al paciente para que no se broncoaspire, pero es una endoscopía ya.
Si el objeto filoso pasa a intestino delgado, tiene un 35% de complicaciones que generalmente es la perforación. Y tener en cuenta que si el objeto es filoso, es muy difícil extraerlo y son muy frecuentes las complicaciones. Es un cuadro grave. Si el objeto es romo, si tienen más de 2,5 centímetros no suelen pasar el píloro. Ustedes dirán, ¿cómo un individuo puede tragarse un cuerpo de esta magnitud? Nosotros hemos sacado prótesis completas superiores y o inferiores que han llegado a estómago. Piensen en una prótesis dentaria de ese tamaño. Y si el objeto romo, que no tiene riesgo de perforar, permanece mucho tiempo en el estómago, hay que buscar extraerlo. Si es muy grande y permanece mucho tiempo. ¿Qué pasa con las pilas? Las pilas tienen un cuádruple efecto. Un efecto tóxico por las sustancias que tienen, provocan a veces arcos eléctricos que lastiman, comprimen y provocan presión directa con lesiones y tienen un efecto cáustico. Si hay una pila en esófago, es una endoscopía también de emergencia. Las pilas más complejas son las pilas botón, que son las pilas chiquitas alcalinas, porque producen una reacción muy severa. En estómago podemos esperar 48 horas, y si esa pila pasa al duodeno, en 72 horas el 90% se quedan, lo eliminan naturalmente. Los riesgos de la endoscopía en un cuerpo extraño son perforarlo o que el paciente se broncoaspire. Si sospechamos que existe riesgo de broncoaspiración de antemano, intubarlo con el anestesista para evitarlo. Entonces, repasando, si hay una emergencia, ¿cuándo es? Cuando el paciente tiene compromiso de vía aérea porque puede hacer una hipoxia, si hay una obstrucción total del esófago por el riesgo grave de broncoaspiración, si hay objetos filosos en esófago o pilas alcalinas en esófago. Y urgente es cuando tiene que ser hecha en 12-24 horas, si hay una obstrucción total por comida. Acá es obstrucción total que no sabemos cuál. Si hay cuerpos extraños en esófago no filosos o filosos en estómago y duodeno, cuando el cuerpo es muy grande y los imanes. Estas son pautas generales, pero que les hablan a ustedes de las conductas que hay que tener en cuenta, especialmente acuérdense siempre de las emergencias. Y no urgente, las monedas en esófago en pacientes asintomáticos se le puede dar tiempo para que pase. Esto es resorte de ya de un especialista con muchas espaldas para poder tomar esta conducta. Si hay objetos romos grandes en estómago, si hay objetos romos más de 3 semanas en estómago, objetos romos en duodeno. Cuando el cuerpo extraño llega a estómago, esperar con control radiológico y la mayoría, si el cuerpo es Roma, pasa naturalmente en 4 a 6 días. Yo tengo 2 pacientes que vi en un lapso de un mes. No lo vi antes, no lo vi después. Estos pacientes habían tragado un perno de las muelas y los 2 pacientes el perno se quedó en el ciego. Los puse durmiendo cabeza abajo, les di laxantes, hubo que sacarlo endoscópicamente, los esperé un mes a cada uno y al final los saqué endoscópicamente. ¿Qué pasa con los cáusticos? Tenemos ácidos y álcalis. Los ácidos son feos, son amargos, causan irritación y dolor de inmediato y hay un reflejo protector que en general hace que la deglución no sea masiva. Y produce una escara superficial que impide un daño profundo. Lastiman más en estómago que en esófago y tienen que ser ácidos, muy ácidos, con pH menor de 2. Ácido muriático, sulfúrico, acético, bórico. Mientras que los álcalis son insípidos e inodoros, no tienen olor, no tienen gusto, se tragan y el individuo no se da cuenta, sigue tragando, y provoca una necrosis que toma todas las capas o invade todas las capas y es como un flan que queda del esófago. Entonces hay alto riesgo de perforación. La orofaringe y el esófago son donde más se lastiman y los álcalis tienen un pH mayor de 12, se ven muy bien en la soda cáustica, la lavandina, limpiahorno y demás.
La pregunta es, ¿qué tienen que hacer ustedes en una guardia con una ingesta de cáusticos, sea ácidos o sea álcalis? Es más bien lo que no tienen que hacer. No hacerlos vomitar porque va a haber un daño cuando pasa en un sentido y un daño cuando pasa en el otro. No utilizar agentes neutralizantes, o sea, si tomó un ácido, darle un alcalino, si tomó un álcali, darle una sustancia ácida, porque cuando se juntan un ácido y un álcali, se produce una reacción química con gran desprendimiento de calor que es dañino. Entonces, no utilizar agentes neutralizantes, no colocar sonda nasogástrica ciega, porque pasamos como una sonda por un flan que lo perfora, y no realizar lavados gástricos. ¿Qué se hace con esto? Lo mandan a un centro de derivación urgente con una vía colocada y no hagan nada, pero sí o sí consulta urgente. Señores, si ustedes toman en cuenta que las pilas son un evento grave, que los cuerpos extraños son un evento grave, que se debe derivar, que si no se toca una ingesta de ácidos y álcalis, o sea de cáusticos, y tienen un manejo adecuado de la situación, y no dejen pasar nunca un cuerpo extraño que me traiga una espina, me molestó 2 días y después no me molestó más. Eso es endoscopía urgente. Ese es el enfoque que ustedes tienen que tener con este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, sí. Yo, profe, a respecto de los álcalis, ¿qué hacemos entonces? ¿Se le pongo una vía y lo derivo? Y lo derivás. No, es un problema de un ultra especialista endoscópico. No es un problema que vos puedas hacer ni resolver nada. ¿Está? Y derivalo siempre que tengas una duda. ¿Está claro? Sí, sí. Y vemos la última parte, que es abdomen agudo. Ustedes lamentablemente tienen que estar en una guardia como primera línea para resolver un abdomen agudo. El abdomen agudo es una de las cosas más complejas que hay. Tiene tantas variantes, tiene tantos cuadros clínicos, tiene tantas características no protocolizables que son para individuos con amplia experiencia. Y el sistema hace que los que estén en primera línea sean los que tienen menos experiencia. Entonces, es importante tratar de entender todo, de manejar todo y aplicarlo en cada caso en particular, pero no se puede dar una explicación lineal ni un algoritmo que nos permita tomar una conducta con certeza. Empecemos por la definición. Es un síndrome de origen múltiple, o sea, ya partimos de la base que puede ser cualquier cosa. Caracterizado por dolor abdominal intenso. Muchos pacientes algunos pacientes con abdomen agudo no tienen dolor, lo cual esto no es cierto, y compromiso del estado general del paciente, mientras que hay individuos con abdomen agudo que no tienen ningún compromiso del estado general y se descompensan al poco tiempo. O sea, no hay una definición clara que nos permita manejarnos con tranquilidad. Origen múltiple, que se caracteriza por dolor abdominal, lo cual es cierto en general, pero no siempre, y compromiso del estado general del paciente, que a veces el paciente viene caminando y no es cierto. Entonces ya partimos de la base que es un tema complejo. Vamos a dar algunas ideas. Cuanto más añoso el individuo, más frecuentemente es quirúrgico. Dijimos que sí, el dolor es el síntoma principal, y en los quirúrgicos ayuda mucho para tomar conductas porque suele preceder al vómito. Tenemos distintos elementos diagnósticos, fundamental la clínica. El laboratorio y la radiografía ayudan, pero no son patognomónicos, y la ecografía colabora algo. Pero en general el manejo del abdomen agudo es poco lo que aportan estas cosas. El dolor puede ser gradual y puede ser por cualquier causa, y a veces al ser gradual no nos damos cuenta de la urgencia. No olviden de que hay enfermedades torácicas como el infarto agudo de miocardio, la neumonía, el tromboembolismo pulmonar, que pueden provocar cuadros que parecen venir del tubo del abdomen superior. Esto no es poco, esto es relativamente útil. La diferencia entre visceral y somático. En las vísceras, los nervios que inervan
una zona, toman una zona similar a la palma de la mano. O sea, un solo nervio inerva una zona muy amplia, razón por la cual uno no puede definir puntualmente el lugar del dolor, sino que con la palma de la mano dice, me duele el estómago, una zona dando vuelta. Eso es típico del dolor visceral. Mientras que el dolor somático, que es el dolor no del contenido, es el dolor del envase de huesos, músculos, hernia y demás, un nervio inerva una zona como la puntita de la yema de los dedos. Entonces uno puede decir, me duele aquí y no me duele a 2 centímetros. Dicho en otras palabras, el dolor somático es bien localizado, cambia con movimientos y posiciones, o sea, hay posiciones y el movimiento lo provoca y posición lo mejora, y uno lo puede reproducir, no siempre, pero muchas veces cuando realiza el examen físico. Estas dos cosas son muy importantes. Ojo que el dolor también puede ser referido, es lo que dijimos antes, un dolor torácico se manifiesta en la parte del abdomen superior. Una cetoacidosis diabética puede dar un cuadro metabólico que puede dar dolor. El dolor puede ser neurógeno, como en el herpes zóster, que el dolor aparece antes de las vesículas y que viene un dolor siguiendo la metámera, o sea, la continuación del trayecto del nervio, y el dolor psicógeno, que es muy difícil decir a alguien que es psicológico porque nos podemos equivocar muy feo. Si hay peritonitis, que es la inflamación de la cavidad peritoneal, la causa más grave, ¿cuál es? Una víscera perforada, una víscera tubular perforada. Si hay sangre, el cuadro puede ser un poquito de sangre cuando se rompe un folículo, pero puede haber mucha sangre y puede ser grave. Los quistes rotos que le dije antes dan un dolor, que hay dolor, pero hay poco al examen físico, uno no encuentra nada, se ve líquido libre en la ecografía, no hay alteración de laboratorio y el paciente tiene un dolor inicial intenso y en 2 o 3 días se va atenuando hasta desaparecer. Ojo con la peritonitis bacteriana espontánea en el individuo con ascitis y fundamental en el examen físico, la existencia de defensa y descompresión. Cuando en un examen físico encontramos defensa y descompresión positiva, alto riesgo de un cuadro quirúrgico. Entonces, este signo es importantísimo. Hay toda una serie de preguntas, vamos a ver una por una y vamos a tratar de definirla. ¿Dónde le duele? ¿El abdomen superior? Esta es una orientación muy flu, muy parcial. Si es centroabdominal, intestino delgado, colon proximal, y si es abdomen inferior, colon distal o aparato urogenital. La ayuda de dónde le duele es muy pobre. Acuérdense que un apéndice puede estar en cualquier lado. Puede ser retocecal, puede ser un colon un ciego medial largo que se mete en la pelvis. ¿Cómo es el dolor? Si es intenso, repentino, puede ser un cólico, o renal o biliar. Si hay un ilio, puede haber un dolor sordo, con vómitos. Si hay una peritonitis, el paciente trata de estar quieto porque duele más al moverse. Si el dolor es terebrante, desgarrante, violento, pensar en un aneurisma disecante. Si hay un dolor continuo sordo, puede ser una pancreatitis o una diverticulitis. Y si hay dolor solo en ciertas posiciones, puede ser o neurógeno o parietal. Son guías muy generales que en base a la experiencia uno empieza a valorar más cómo utilizarlos y sirven desde ese punto de vista. Esta sí es una muy buena pregunta. ¿Lo has sentido antes? Si el individuo sufre de cólico renal a repetición, o un cólico biliar, o una diverticulitis, o una úlcera péptica que son recidivantes, ya no tanto la úlcera, sino los otros 3, el paciente sabe que ese dolor es igual al anterior y nos orienta mucho. Si el comienzo es súbito, hay patologías que se caracterizan como el cólico renal, el cólico biliar, la úlcera perforada, un embarazo ectópico roto, una torsión testicular, algo de orientación. La intensidad, hasta ahí nomás, porque la intensidad se vive de una manera totalmente diferente según el individuo y sus características. Hace muchos años
un visitador médico me paró transitando por la planta baja del sanatorio donde yo trabajaba para decirme que tenía un poquito de acidez. Y me dice, ¿qué hago? Y yo le dije, mira, yo no hago medicina de pasillo. Me ves a las 2 de la tarde que empiezo consultorio, en el consultorio, y te reviso. Cuando lo fui a revisar tenía un vientre en tabla. Digo, ¿a vos te duele la panza? Sí. Digo, ¿y te duele mucho? Sí. ¿Cuánto hace? 48 horas. Tenía una torsión de colon derecho e intestino distal con infarto intestinal y prácticamente a punto de perforarse. ¿Qué pasa si yo a ese paciente lo atendía en el pasillo y le daba un antiácido? ¿Quién lo había atendido? Yo. Jamás hagan medicina de pasillo y la intensidad del dolor es muy personal. Si el dolor se desplaza, hay signos que son orientadores que en realidad mucho no sirve. ¿Qué alivia el dolor? Determinadas posiciones, la plegaria maometana de la pancreatitis, quedarse quieto en la peritonitis, moverse. ¿Por qué el cólico renal obliga a moverse? Es algo que nunca me quedó claro, pero es concreto. Y el cólico renal dicen que es uno de los 4 dolores más intensos que existen. Son diversas cosas que ayudan a algo. Si hay vómitos y diarrea, pensar en gastroenterocolitis. Si no elimina gases y tiene vómitos, pensar en un niño. Si hay vómitos intensos precediendo a epigastrialgia severa, rotura esófago abdominal, que es una rareza. Son pautas que orientan. Esto es importantísimo. Osvaldo Fustinoni fue un médico excepcional, hacía la parte de neurología, pero era un docente de alma, y él dijo, se diagnostica en lo que se piensa, y se piensa en lo que se sabe. Llévenlo a cualquier profesión o a cualquier ámbito. Si vos no conocés todas las posibles patologías, vas a pensar en ellas, jamás las vas a diagnosticar. Es fundamental que el médico tenga una formación básica enciclopédica, conozca todo lo que hay, aunque no sea en profundidad, y conozca qué cosas pueden ocurrir para tratar de no obviarlas o diagnosticarlas. Einstein elaboró lo que elaboró por todo el trabajo previo, no le vino la iluminación desde un momento. Y la otra cosa que dijo Claude Bernard es quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Y esto es lo que hablamos recién. Yo diagnóstico previo. Cuando yo hice el diagnóstico previo, el estudio me va a corroborar o rechazar mi hipótesis con más o menos fuerza. Pero si yo no sé lo que busco, no voy a entender qué me está diciendo el estudio. Sepan que hay signos de alarma que plantean la posibilidad de una etiología grave. Si el dolor es muy intenso, si el paciente se choca, si hay peritonitis o si hay distensión abdominal franca. El examen de físico intenta provocar dolor, por ejemplo, con una hernia, buscar la defensa y descompresión, acuérdense que se comprime lento y se suelta rápidamente. Si hay distensión y ruidos hidroaéreos o aumentados o nulos, la puño-percusión en lo renal y buscar hernias para ver qué ocurre. El laboratorio es poco útil. Sirve la amilasa cuando sospechamos una pancreatitis, los blancos con algunas patologías, y la eritro siempre tarda días en subir y mucho más días en bajar, por razón por la cual no es útil ni para el diagnóstico inicial ni para detectar una evolución hacia la mejoría, porque tarda mucho en bajar. La ecografía algo ayuda, nos puede identificar la posibilidad de un colon engrosado en una diverticulitis, de un apéndice engrosado, alteraciones pancreáticas y en la búsqueda de líquido libre. Y la tomografía, que es mucho más precisa, pero no es la que nos da la solución, sino que somos nosotros las que la manejamos. ¿Cuándo un abdomen es quirúrgico urgente? Cuando hay aire libre en el peritoneo, sangre libre en cantidad, si el tubo digestivo está obstruido, si la peritonitis es generalizada y grave, si es postraumática o si sospechamos la rotura de un aneurisma abdominal.
Vamos a un ejemplo. Varón de 57 años me vine a ver al consultorio por un dolor cólico que duró 10 minutos hace 2 o 3 horas. Ahora está asintomático y el único antecedente es hace 15 años una cirugía por trombosis mesentérica. Esta es la placa. ¿Qué opinan de la placa? Los escucho. ¿Bridas? Bridas es una posibilidad concreta. ¿Por qué decís? ¿Cuáles son los motivos que a vos te llevaron a pensar en bridas? ¿Cómo? Por lo antecedente cirúrgico. Muy bien. Esa es la primera cosa. Y la segunda, la placa, ¿qué te dice? Tiene niveles hidroaéreos. Tiene 2 nivelitos pequeños, que son este y este, mínimo. Casi te diría que este no tanto, este. ¿Y vos pensás en bridas o en qué otra cosa? ¿Aire? No. Este caso clínico, a vos te llevó a pensar en bridas por todo lo que te hablamos. Y yo acá tengo 2 diagnósticos fundamentales. Puede ser cualquier cosa, que partamos de la base. Pero, ¿qué 2 cosas importantes tengo que descartar? La primera es la brida, la segunda... ¿Que esté obstruido? Estamos hablando de lo mismo. Un hilio. ¿Cómo? Un hilio. Tenemos que sacar un hilio. Cosa Una hernia. Una hernia. Un infarto también intestinal. Vascular intestinal. O tiene un cuadro vascular intestinal o tiene una brida. Yo como vi esto solo, que es una asa colgadita mínima, lo fui a ver al jefe de radiología y le digo, ¿qué opina? Digo, me dijo instantáneamente, tiene un hilio alto, internado. Lo mandé a internar y el paciente no entendía por qué lo mandaba a internar si no tenía nada. Le digo, porque casi seguro tenés un hilio. Y se puede ir hasta mi casa, que vivo a 5 cuadras, a buscar ropa y a mi mujer. Cuando llegó a la casa empezó obstruido por una hilio por brida. Entonces, podía ser un cuadro vascular, podía ser un hilio por bridas, pero es muy importante no comerse las cosas, porque si ustedes se lo comen, los errores pueden ser catastróficos. Entonces hay que pensar, saber y razonar permanentemente. Un par de tips y vamos terminando. Acordarse siempre que el abdomen agudo se puede asociar a riesgo de vida. Investigar primero las causas potencialmente fatales porque son las graves y hay que descartarlas. En mujeres en edad fértil, sí o sí descartar embarazo fehacientemente con un análisis de sangre, porque yo he tenido casos en que las mujeres me dicen, seguro que no estoy embarazada, después uno se entera que hace 3 meses que no menstrua, pero embarazada no. Buscar signos de perito, o sea, es un mecanismo, el mecanismo que usamos los seres humanos más frecuentemente, ¿cuál es? La negación. O sea, lo más fácil que hay es negar algo cuando nos incomoda, incluso a riesgo de nuestra propia vida. La negación es fabulosa. Buscar signos de peritonitis, de shock, de hilio o de isquemia. Tener en cuenta que las pruebas en sangre son de mínimo valor. Mucho cuidado con los niños, mucho cuidado porque con los niños no podemos interrogar. Mucho cuidado en los ancianos porque tienen muy poquitos síntomas, incluso ausencia de dolor ante cuadros graves. Y mucho cuidado en mujeres en edad fértil porque nos comemos algo y lo podemos dejar estéril por un cuadro ginecológico o bacteriano de la parte inferior abdominal. Y siempre en cuadros dudosos, en individuos de la tercera edad, pensar en isquemia intestinal. Estas son pautas que los ayudan a ustedes. Es preferible que en una guardia hagan de más, internen de más, que hagan de menos y no solo perjudiquen a alguien, sino se perjudiquen ustedes con algo que después pesa o cuesta manejar. Esto que ven acá, ¿quién me dice qué es? ¿Alguien sabe qué es? ¿Cuál? El Spagazzini. No, este es el perito moreno. Acá es donde el agua corre desde este lago hasta este lago. Y acá es donde toca la tierra, corta la circulación, y cuando este lago llega a 15 metros de altura más que este, porque está tapada, empieza a horadar el hielo y se produce ese espectáculo
majestuoso que es la caída del glaciar. Esto lo conocemos perfectamente. Esto también porque acá hacemos excursiones a pie sobre el glaciar. Todo el resto no lo conocemos. La medicina es esto. Todo esto que conocemos es maravilloso, pero es poco en relación a lo que no conocemos. El aprendizaje es permanente, el avance es permanente y no debemos de caer nunca en la especialización. Y me despido con dos frases que no tienen que ver mucho con el abdomen agudo, pero Fustinoni dijo que hay dos cualidades que el médico no puede dejar de tener: esperanza y paciencia. La paciencia, no es para una guardia, es lo único que lo va a llevar a un conocimiento verdadero de su enfermo. Y darle esperanzas al individuo es lo único que ayuda a triunfar sobre la angustia de la muerte cuando nosotros no podemos hacer nada. Llévense 4 o 5 ideas fuerza, tengan cuidado con el abdomen agudo, manejen ese tipo de situaciones, consulten todo lo que puedan cuando tengan dudas. Este es mi mail, cualquier cosa que necesite estoy a disposición de ustedes. Escucho cualquier pregunta que necesiten. Nada, por mi parte, muy claro todo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profe. Bueno, Muchas gracias, espero profe. Nos vemos. que tengan suerte. Cualquier duda me buscan. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes por la paciencia.